Bienvenidos sean todos, intercesores sacerdotales, madres espirituales y amigos que nos acompañan a esta segunda charla formativa del apostolado María, Madre de los Sacerdotes. Les saludamos desde México, su servidora Lourdes Ortega, Madre Espiritual de Sacerdotes y por gracia de Dios, hermana biológica de un sacerdote. En esta ocasión, y siempre con mucho gusto, le damos la bienvenida a nuestro sacerdote formador, el padre David Padrón, quien nos acompaña desde Roma. El padre pertenece a la Orden de los Misioneros del Espíritu Santo, misma que fundara nuestra patrona, la Beata Concepción Cabrera de Armida. El padre David es procurador general de los Misioneros del Espíritu Santo en la Santa Sede y nos colabora ya desde hace muchos años en la formación tanto para madres espirituales como intercesores sacerdotales. Esta charla es parte del bloque de charlas formativas de este año, en la cual vamos a aprender sobre la sed de Jesús, cómo nuestro Señor Jesús tenía sed de sacerdotes santos. Asimismo, aprenderemos a consolar y reparar el corazón de Jesús. El padre David Padrón nos ampliará más en cada una de estas 6 charlas formativas programadas para este año. En la charla de hoy aprenderemos sobre el tema la sed de Jesús en los evangelios. Adelante, padre David. Muchas gracias, gracias como siempre. Es una alegría poder compartir con ustedes. Y bueno, en este momento aquí en Roma está iniciando la vigilia convocada por el Papa León XIV para orar por la paz en la Plaza de San Pedro. Y por ello quisiera iniciar esta reflexión precisamente con la oración que el Papa compartió el mes pasado en las intenciones de oración, que es por el desarme y la paz, para que, aunque estemos en la charla, estemos unidos espiritualmente a la oración del Papa en esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la vida, que moldeaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza, creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra, para la fraternidad, no para la destrucción. Tú que saludaste a tus discípulos diciendo, la paz esté con vosotros, concédenos el don de tu paz y la fortaleza para hacerla realidad en la historia. Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación. Ayúdanos a comprender que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Señor, ilumina a los líderes de las naciones para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista y poner en el centro la vida de los más vulnerables. Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad. Espíritu Santo, haz de nosotros constructores fieles y creativos de paz cotidiana. En nuestro corazón, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras ciudades. Que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada decisión de diálogo sean semillas de un mundo nuevo. Amén. Y los invito a que rezando un Ave María, a María Reina de la Paz, pues nos unamos con esta intención a orar por nuestro mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridas hermanas, queridos hermanos, pues vamos a iniciar esta segunda charla formativa de este año 2026, que la charla anterior fue sobre la sed, la experiencia humana de la sed y ver cómo todos los seres humanos pues compartimos esta condición de sentirnos carentes, de sentirnos necesitados. Y el día de hoy, pues vamos a adentrarnos en la sed de Jesús. Y antes que nada les pido una disculpa porque yo había puesto la sed de Jesús en los evangelios, pero ya preparando la charla me doy cuenta que el único evangelio que trata directamente el tema de la sed de Jesús es Juan. Entonces podríamos decir la sed de Jesús en el Evangelio de Juan, como de hecho lo vemos aquí en esta lámina. Dice, el corazón de Cristo, fuente de agua viva, el misterio de la sed divina y el don del Espíritu en el Evangelio de Juan. Y bueno, pues no creo que existan las coincidencias, ¿verdad? Pero estamos terminando la octava de Pascua, estamos en vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia, donde Jesús precisamente muestra a Santa Faustina Kowalska su corazón como esa fuente de misericordia, su costado como esa fuente de misericordia, donde sale la sangre y el agua. Pues bueno, entonces creo que es un muy buen día para reflexionar en este misterio de la sed de Cristo. Y vamos a empezar recuperando un poco lo que ya habíamos dicho la charla anterior. La sed humana, pues es esa figura de nuestra búsqueda incesante de sentido, búsqueda de amor, búsqueda de bienestar, de descanso. Es un deseo que llevamos grabado en lo profundo de nuestro ser. Todos experimentamos esa condición de ser seres deseantes, de ser seres sedientos, de ser seres en búsqueda, pues de algo que nos ayude a trascender nuestra realidad, vamos a decirlo así, humana, material, limitada, vulnerable, frágil, etcétera. Pero nos damos cuenta de que Jesús en el misterio de la encarnación asume esa sed humana y, y no se queda solamente en el aspecto de la sed como experiencia de carencia o como experiencia de necesidad, sino que la sed divina, en concreto hablando de Juan 19:28, el grito de Jesús crucificado, que recientemente escuchamos en la lectura de la Pasión el Viernes Santo, tengo sed, no solo nos habla del sufrimiento físico de Jesús en la cruz, nos decía el Papa Benedicto XVI, Dios mismo mendiga el amor de su criatura. Es una expresión muy fuerte ver a este Dios crucificado en Cristo, en Jesús de Nazaret, que en esa sed se expresa como mendicante, utiliza esta palabra el Papa Benedicto XVI para hablar de la sed de Cristo. Y lo interesante es que Juan, en Juan, cada palabra en su evangelio están puestos de verdad que no al azar, sino con un sentido profundo, teológico, místico. Y es interesante que dice que inmediatamente después de expresar esa sed de Jesús, Jesús mismo dice, todo está cumplido o está cumplido. Dice, "E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu". No dice Juan y dando un fuerte grito expiró, como dirán algunos de los sinópticos, sino entregó el Espíritu. Y vamos a ver cómo la sed
entregar el espíritu y lo que va a suceder después, que es que un soldado abre el costado de Jesús de donde sale sangre y agua, pues son tres momentos de un solo acontecimiento, por decirlo así, en el que se manifiesta la sed más profunda de Jesús, que ya desde esta segunda lámina lo vemos, que es el anhelo filial de cumplir la voluntad del Padre y entregar su espíritu al mundo. En Juan también encontramos esa frase bellísima de Jesús que dice, yo hago siempre el agrado de mi Padre. Entonces, si Jesús es este Hijo amado del Padre que busca hacer siempre su voluntad, pues también Jesús va a ser el Hijo que desea entregar el Espíritu, completar la misión que el Padre le había confiado, y en el Evangelio de Juan lo encontramos ya desde el momento de la cruz. Y bueno, pues también podemos decir, ¿verdad?, que la experiencia de este grito de Jesús en la cruz nos puede remitir a algunos salmos de la Escritura, como el Salmo 22, que justamente dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que también está presente en las últimas palabras de Jesús en la cruz, pero también al Salmo 69 o al Salmo 63, en donde se habla de la sed de Dios por parte del orante. Ya lo vimos esto en la reunión anterior. Y em, en esta experiencia de la sed de Cristo como manifestación también de ese deseo de llevar la voluntad de su Padre hasta las últimas consecuencias, pues vamos también a ver que no solamente nos habla de una sed física, como podríamos entender, bueno, pues Jesús estaba exhausto por todo lo que había sufrido, por la sangre que había perdido, por llevar la cruz. Recordemos que él mismo dice, no, no volveré a beber de este cáliz hasta que lo beba en el reino de los cielos. Podemos entender que humanamente Jesús tenía sed, pero sabemos que no se refiere solamente a la sed humana de Jesús, sino a la sed que como Hijo de Dios va a manifestarnos en la cruz. Bueno, vamos a ver la que sigue. Entonces, vamos a empezar con un texto que todos conocemos, ¿verdad? Que es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Juan nos narra un primer episodio sobre la sed de Jesús. Y en esta escena tenemos el encuentro de Jesús con la samaritana. Entonces, en el encuentro de Jesús con la samaritana hay una serie de elementos que nos van a ayudar a entender cuando Jesús habla aquí de la sed, a qué se refiere. Y voy a leer el texto para después ir haciendo algunas explicaciones al respecto. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer le respondió, ¿cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana. Los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se le hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió,
El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir aquí a sacarla. Jesús le respondió, ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y sigue el texto que ya conocemos, que no lo voy a leer completo, pero pues voy a hacer referencia a algunos elementos que encontramos aquí. Es la primera escena que Juan trata el tema de la sed de Jesús. Y lo primero que hay que decir es que es una escena que se ubica en el pozo. ¿Qué significaba para los judíos el pozo? En el Antiguo Testamento, el pozo tiene resonancias de vida y de salvación y también tiene connotaciones nupciales. El pozo era el lugar donde las jóvenes se reunían al amanecer y al atardecer a sacar el agua y los muchachos pues iban ahí a verlas pues para, como decimos, empezar a buscar una novia, entonces tenía esta connotación nupcial. Y también Ezequiel habla del pozo como el corazón que será renovado con agua pura, etcétera. Entonces, lo primero que hay que decir, bueno, pues es que esta escena se revela pues con este carácter nupcial. Lo vamos a ver más adelante por qué. Eh, el texto tiene un dato muy interesante. Dice que Jesús se sentó en el pozo y que era la hora del mediodía. Esto es muy interesante porque Juan va a utilizar la misma frase en el momento del juicio con Pilato. Va a decir que Pilato saca a Jesús a Litóstrotos, que es el lugar donde lo sienta y que era el mediodía. Entonces hay un paralelismo aquí en estos dos textos, ya de que lo que se está hablando aquí, cuando aparecen las mismas palabras y la misma frase en otro texto, Juan establece un paralelismo, entonces ya lo está colocando en el paralelismo de la hora de la pasión. Y luego Jesús se manifiesta pues como alguien deseante, alguien que tiene sed, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que esta mujer samaritana que va a ser pues, la expresión de cada uno de nosotros, si se fijan en el Evangelio de Juan, los personajes que no tienen nombre aparecen así para que el lector se pueda identificar con ellos. En Juan no tiene nombre la mujer samaritana, no tiene nombre la pecadora perdonada, no tiene nombre el ciego de nacimiento. O sea, es una forma de que el autor está diciendo, pues esa mujer puede ser tú, ese ciego de nacimiento puede ser tú, esa mujer pecadora puede ser tú. De hecho, si se fijan en Juan, en los últimos capítulos insiste en el discípulo amado y no dice quién sea. No dice el nombre, porque es ese modo que Juan tenía para decir, ese puede ser tú, ¿verdad? Para ubicarnos ahí. Entonces, no hablamos solamente de la sed, sino de la sed humana, sino que Jesús aparece como el sediento, pero la mujer también está sedienta. Y encontramos varios datos que nos permiten darnos cuenta pues de qué estaba sedienta la mujer, ¿verdad? Lo primero que aparece claro en el texto es que era una mujer rechazada socialmente.
dice que la mujer va al pozo a mediodía. Generalmente o se iba al pozo a la mañana o se iba al pozo por la tarde, cuando hacía menos calor, cuando el día estaba apenas iniciando o cuando el día estaba terminando. Y esta mujer va a mediodía al pozo porque no quiere ser vista, porque muy probablemente era insultada, porque muy probablemente los demás se cambiaban de lado por la calle cuando la veían caminar para no atravesarse con ella, pues porque era una mujer que tenía muy mala reputación, y lo veremos más adelante. Entonces, esta mujer llega al pozo con su cántaro vacío, y como vemos ahí en la lámina, pues nosotros vamos también por la vida con un cántaro vacío, que puede ser el consumismo, la ilusión de que la felicidad se puede comprar, que puede ser la búsqueda de éxito, esa competitividad que tenemos en los trabajos o en las comunidades, de que queremos ser siempre los primeros, los mejores, que puede ser la autoafirmación, el ego y el orgullo que nos endurecen el corazón, pero que también puede ser la aprobación social, ¿verdad? La esclavitud de querer ganarnos el amor de los demás, o que puede ser el placer sensual. Tantas cosas que expresan o que pueden expresar esa sed que llevamos en el corazón. Y este cántaro con el que llega la mujer a buscar agua, pues se encuentra con un hombre que le dice: te voy a dar de un agua que el que la beba no volverá a tener sed. Y el discurso parece estar siempre en el ámbito de lo biológico. La mujer le pide de esa agua para no volver a ir, y ahí cambia la conversación porque Jesús le dice: llama a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Y lo que sigue es muy fuerte, le dice: has tenido cinco y con el que estás ahora no es tu marido. Es decir, ya estaba en el sexto compañero de vida. Recordemos que el número 6 es el número de la imperfección. Y algo que es muy interesante es que toda esta escena se desarrolla en Samaria. La tierra de los samaritanos era la tierra de los infieles, de los paganos, de los que le habían hecho altares a otros dioses, de los que habían infringido la alianza. Y es muy interesante el juego de palabras que ya a nosotros no nos llega por las traducciones, pero en hebreo la palabra Baal quiere decir ídolo y la palabra Baal quiere decir marido. Son muy parecidas. Baal y Baal, eh, con, con el sonido se está haciendo un juego de palabras, pero Jesús le está diciendo a la samaritana: claro, tu pueblo ha tenido muchos dioses, ha tenido muchos Baales. Y el que se te presenta ahora no es un Baal, es un Baal. O sea, Jesús es el séptimo hombre en la vida de esta mujer, que se le presenta como el marido con mayúscula, el Dios verdadero, el marido. Acuérdense que Dios establece la alianza con el pueblo de Israel en una clave nupcial. Entonces, ¿de qué sed están hablando los dos? Porque después de hablar de los maridos, van a hablar que si se debe adorar a Dios en el monte o si se debe de adorar en el monte Sión, donde está el templo en Jerusalén, o si lo pueden adorar en el monte que tienen los samaritanos. Y Jesús va a decir: pues es que llega la hora en que ni en Jerusalén ni aquí los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, fíjense cómo de la sed se pasa a los maridos, se pasa al lugar donde se va a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y después viene la revelación de Jesús. Le dice: yo sé que va a venir el Mesías. Y Jesús le dice: soy yo soy el nombre de Dios, el que habla contigo. Entonces la mujer pues va a encontrarse, ¿verdad? Ahí con este Jesús
donde nosotros vemos que dos sedes, por ponerlo en plural, se encuentran. La sed de Jesús, que está en búsqueda del corazón humano, que está en búsqueda de restablecer la alianza, y luego nuestra sed interior representada en esa mujer que ha tenido muchos maridos, que está buscando el marido verdadero, que está buscando quien realmente satisfaga esa sed. Y todo esto se da en el lugar del encuentro, el pozo de Jacob. Entonces, fíjense cómo Jesús revela su sed para despertar nuestra sed. Jesús está haciendo que a través de la sed que él está expresando, la mujer sea consciente de la sed que ella lleva en el corazón. Y entonces, de la sed de Jesús se pone en evidencia la sed de la mujer y de este encuentro de Dios, ¿verdad? Con su criatura, es el encuentro donde la sed del corazón de Dios y la sed del corazón humano se van a encontrar para establecer una alianza. Ahí hay una frase de la Madre Teresa, dice, nuestro objetivo debe ser saciar la sed de Dios no solo con un vaso de agua, sino con almas. O sea, ¿se acuerdan la vez anterior decíamos con San Agustín y el Papa Benedicto XVI, Dios tiene sed de que tengamos sed de Él? Entonces ya estamos empezando a ver en esta primera escena que la sed de Jesús no es solamente porque andaba cansado del viaje, que es algo mucho más profundo y que es algo mucho más teológico y espiritual lo que se expresa ahí. Entonces, podemos ver en esta escena cómo hay una transición del cántaro con el que llega la mujer a la fuente. Fíjense, primero hay que reconocer, hay que descubrir en nuestra existencia, pues esa sed falsa que tal vez llevamos nosotros, cada uno de nosotros. Sed de reconocimiento, sed de éxito, sed de, qué sé yo, ¿verdad? Porque esa sed, ese cántaro vacío puede ser pues un cántaro roto que aunque esté entrando el agua, se tira, como esas cisternas agrietadas de las que hablará también el profeta. Y esta figura del cántaro es muy interesante porque dice el texto que la mujer deja su cántaro y se va del pozo a anunciar que se ha encontrado con el Mesías. Entonces, de reconocer su sed, ella entrega su vida anterior, su vida de los 6 maridos, para encontrar, para poseer la fuente, el don de Dios, lo que realmente va a poder satisfacer esa sed. Y entonces, esta sed centrada en Jesús se convierte o va a hacer que la persona sedienta, al ponerse delante de la sed de Jesús, se transforme en manantial. Ojo con todos estos elementos porque los vamos a ver en los siguientes pasajes que vamos a reflexionar. Vamos a pasar a un segundo pasaje que nos presenta Juan en el capítulo 7, en los versículos 37 al 39. Es algo mucho más breve, pero dice lo siguiente. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose en pie, exclamó, el que tenga sed, venga a mí y beba, el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en Él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. A ver, recordemos en el Evangelio de Juan, la hora de la glorificación de Jesús es la cruz.
Y por eso dice, el Espíritu todavía no había sido dado, porque en Juan, como vamos a ver más adelante, el Espíritu viene dado en la cruz. Entonces, ¿qué celebraban los judíos en la fiesta del tabernáculo y por qué aparece como algo tan importante este episodio? Miren, era una fiesta donde se hacía memoria de el paso por el desierto. Y como ya habíamos platicado la vez anterior, durante el desierto el pueblo va a discutir, vamos a decirlo así, le va a reclamar a Dios que los ha sacado para morir de hambre, para morir de sed. Y acuérdense, en el desierto la figura que aparece es una roca de donde brota agua. Bueno, pues entonces había un rito que se realizaba el último día de la fiesta, el día más importante, y era que el sumo sacerdote iba a la piscina de Siloé y con una copa de oro sacaba agua de la piscina y después esa copa de agua de la piscina de Siloé se llevaba en medio de una procesión donde el pueblo iba cantando, ¿verdad? Los salmos que hablan de sacarán agua con gozo de las fuentes de la salvación, etcétera. Y entonces, en ese momento que se llegaba al templo, esa agua era derramada sobre el altar. Entonces, también se hace una alusión a la profecía de Zacarías, donde el profeta Zacarías anuncia la esperanza de una efusión universal del Espíritu del Señor sobre la tierra seca. Bueno, en medio de todo esto, Jesús puesto en pie dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A ver, imaginémonos, por hacer un ejercicio de contemplación ignaciana, imaginémonos la escena, ¿verdad? El sumo sacerdote va, saca el agua de manera muy solemne, el pueblo está caminando de la piscina al altar, ojo, de la fuente del agua al altar. Y en medio de esta procesión tan solemne, Jesús dice, detengan todo porque yo les voy a decir algo. Y él grita, dice el texto que gritó, que alzó la voz, ¿verdad? Y entonces Jesús está diciendo, no es esa agua, no es en ese altar. Si alguno tiene sed, venga a mí. Es decir, la fuente soy yo. El agua viva es la que yo les voy a dar. Y no necesitan llevarlo ya al altar del templo. ¿Por qué? Porque yo mismo soy ese altar. Y eso lo veremos en la cruz. Entonces, el verdadero cumplimiento de la promesa que está detrás de este pasaje es Jesús como fuente, como agua y como altar. Y entonces el pleno cumplimiento de la promesa, el verdadero sacerdote de la nueva alianza es Él. Ya no más ese cáliz de oro, ya no más la piscina de Siloé, sino Él como fuente, Él como sacerdote que tira de sí mismo esa agua, que es su espíritu, y se derrama sobre el altar de la cruz. Entonces, aquí hay otro dato también interesante que vamos a ver, creo que está un poco más adelante. Aquí me voy a adelantar un poquito y ahorita me voy a las láminas anteriores. Porque Jesús dice, de su interior, de su seno, brotarán ríos de agua viva. Y esto es interesante porque aquí vamos a estar hablando a tres niveles. En griego, la palabra koilia quiere decir seno, o sea, es decir, la interioridad más profunda e íntima de la persona. De ahí es de donde van a brotar estos ríos de agua viva.
Ojo porque después vamos a encontrar estas dos palabras, cardía, que es el corazón, y pleura, que es el costado. Las vamos a encontrar en un momento más. Pero quería hacer referencia a este término, koilia, porque Jesús dice, de ahí, de esa interioridad más profunda, es de donde van a brotar los ríos de agua viva. Me regreso a las láminas anterior. No, no, no. A ver, vamos a ver. Aquí, aquí, aquí. Entonces, estamos ahora en Juan 34, 37, la pasión de Jesús. Estamos en el momento de la crucifixión y aquí Jesús nuevamente expresa el tengo sed. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Había ahí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Y a continuación viene el relato de la lanzada en el costado. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas de los crucificados y mandaran retirar sus cuerpos para que no se quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús para acelerar el proceso de la muerte por asfixia. Quebrándole las rodillas, venían asfixiados los crucificados y así podían retirar ya los cuerpos, porque parte de la tortura de la crucifixión era dejar los cuerpos ahí hasta que se murieran y fueran consumidos por los animales de carroña. O eran crucificados al nivel del suelo, no como en las representaciones que vemos cruces muy altas, ¿no? Eran crucificados de manera que venían consumidos o por los perros o por los buitres que llegaban a consumir esos cuerpos. Los soldados, cuando llegaron a Jesús, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, no había razón para quebrarle las piernas y acelerar la muerte por asfixia, porque Jesús ya había muerto, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida salió sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también otros crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrará ninguno de sus huesos. Y en otro pasaje de la escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Esto es muy interesante porque al decir no le quebrarán ningún hueso, tenía que ver con que al Cordero Pascual no se le fracturaba ningún hueso en el momento del sacrificio. Entonces, al decir que a Jesús no le quebraron ningún hueso, para ellos, para los judíos, era muy normal hacer referencia con eso al cordero que se sacrificaba en el templo. Entonces, Jesús es el nuevo y verdadero cordero al que no le quebraron ningún hueso. Y luego, pues también el decir, mirarán al que ellos mismos traspasaron. Entonces, toda esta escena, y si nos vamos un poco más atrás, antes de decir tengo sed, Jesús le confía a su discípulo amado, a su madre. He ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Entonces podemos encontrar, ¿verdad?, este hilo conductor entre estos últimos momentos de la vida de Jesús, la sed, la muerte y la entrega del Espíritu, y la sangre y el agua, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de esta vida entregada, la sangre, para los judíos, en la sangre residía la vida. Por eso, cuando en la Sagrada Escritura se habla tanto de la sangre y del no tocar sangre y de que la sangre tiene que manchar las puertas con la sangre del cordero,
porque en la sangre residía la vida. Entonces Jesús entrega su sangre, pero también el agua. Recordemos, aquí estamos también recordando el momento de la creación, porque cuando sucede la creación de Adán, dice que Dios le sopló su aliento. Y para los judíos, el aliento era también considerado agua. Entonces, el hecho de que Dios deposita en Adán su aliento, su soplo, su ruaj, Jesús está dando su último aliento, no el aliento de la boca, sino las últimas gotas de agua. Entonces, es la entrega absoluta, pero ese espíritu que Jesús entrega al Padre es el espíritu que viene donado a la iglesia en esa agua derramada del costado de Jesús. Bueno, entonces vamos a ver aquí, miren, en este cuadrito, cómo podemos encontrar en los tres textos que hemos am, analizado, reflexionado en esta tarde, hay un contexto. El pozo de Jacob al mediodía para la samaritana, el octavo día de la fiesta en el templo para Juan 7, la fiesta de los tabernáculos, en la cruz tras entregar el Espíritu. Hay un símbolo, el agua prometida a la mujer, ríos de agua viva brotando del seno, sangre y agua manando de la herida. Y el significado teológico, pues es el agua en la samaritana, el don interior que apaga la sed personal. En los tabernáculos, la proclamación de la nueva fuente mesiánica y en el costado, el nacimiento de la iglesia y la consumación del amor. Entonces, volviendo a lo que ya decía hace rato, con este dibujito, ¿verdad? Se nos habla de estos tres niveles. Cardía, el corazón, ¿verdad? El lugar donde está asentada la voluntad humana, el centro. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ya está mencionado ahí. Está mencionado, ya lo dijimos, Coilía, el seno de donde brotarán aguas de agua viva. Y es muy interesante porque cuando Juan dirá que el discípulo amado se recuesta sobre la coilía, es esto. O sea, el discípulo amado es aquel que es capaz de entrar a la interioridad más profunda de la intimidad de Cristo. No es solo que se recostó así sobre el pecho, como traducimos nosotros, ¿no? Se recostó sobre el pecho del maestro. No, o sea, hay una expresión mucho más fuerte porque dice que el discípulo amado es el que es capaz de entrar a la profundidad de la intimidad de Jesús. Y luego tenemos el pleura, el costado, que ya lo dijimos, es esa herida que luego es muy interesante porque para los padres de la iglesia, Cristo crucificado es el nuevo Adán, del que de su costado abierto nacerá la nueva Eva, que es la iglesia. Entonces Juan nos está presentando en este contexto de la sed, el deseo de generar vida de parte de Dios, que es una vida nueva, una nueva creación que va a ser la iglesia, la comunidad creyente. Bueno, entonces miren, esto que es muy, muy bello, ¿cuál es la conexión? Porque podemos quedarnos, ¿verdad? Como solamente en la sed de Jesús, pero podríamos decir que la Trinidad también está sedienta, ¿verdad? O sea, ese don de Jesús no es otra cosa que la expresión del don del Padre, el corazón del Padre, que es la fuente eterna de la donación máxima. Jesús es el Hijo engendrado propiamente, dice Tertuliano,
de la vulva de su mismo corazón. Esto es una expresión muy fuerte porque Tertuliano está diciendo, el corazón del Padre son las entrañas maternas donde es generado el Hijo. Entonces, interesante porque yo pensaba también ahora a la liturgia pascual, el bautisterio representa ese vientre de la iglesia madre donde nacen los nuevos hijos de la gracia. Y es un reflejo del corazón del Padre, ¿no? Entonces, el corazón del Padre que dona al Hijo, luego el corazón del Hijo encarnado y traspasado que dona, que refleja al Padre, pero que dona al Espíritu. Y luego el Espíritu, que es esa agua derramada, que es la comunicación del amor de la Trinidad al creyente. Y por ese fuego, por ese don, por esa gracia del Espíritu, nosotros podemos decir, Abba, Padre. Y es como si fuera un ciclo de donación. El Padre dona al Hijo, el Hijo dona al Espíritu y el Espíritu en el creyente hace que volvamos al Padre en ese Abba, Padre, del que nos habla Efesios en el capítulo 3. Entonces, esta sed del Hijo nos revela la sed del Padre, pero nos da el don del agua viva, que es el Espíritu, para que así nosotros volvamos a la fuente primigenia, a la fuente originaria, que es el Padre, con ese grito, Abba, Padre. Y luego también podemos relacionarla con otro pasaje, pero este está en Mateo, y aunque no habla de la sed, tiene relación con lo que estamos diciendo. Jesús dice, vengan a mí los que estén fatigados y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Otra vez, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Acá Jesús dice en Mateo, vengan a mí los que estén fatigados. ¿Quiénes están fatigados? Los que tienen sed. Y beba. ¿Qué va a beber? Va a beber de este corazón manso y humilde. Y beber del corazón manso y humilde de Jesús es aprender su modo, el modo de Jesús. Entonces, el verdadero descanso que se le ofrece al discípulo, pues es aprender a entrar en ese seno de Cristo, en esa interioridad, en esa intimidad. Conchita Cabrera tiene un texto bellísimo que se llama La vida en el interior del corazón de Jesús y Monseñor Martínez después también lo predicó como ejercicios espirituales. Aprender a vivir en la interioridad del corazón de Jesús, pues es un modo de encontrar un descanso para nuestro corazón. Podríamos decir también, es ahí donde podemos saciar nuestra sed, pero pues en el mundo, ¿verdad? En nuestra sociedad se nos ofrecen pues otros remedios para nuestra sed, ¿verdad? Y ahora aparecen tantos nuevos gurús, ¿verdad? Que nos quieren pues decir que la sed se quita con la autoafirmación, con con la autosalvación, con la todo es auto, ¿verdad? Autorrealización, autoconciencia, autosalvación, y es poner a la persona en el centro, sacando a Dios del centro y poner toda la esperanza en nuestras limitadas fuerzas. Y pues sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, volvemos a la figura del discípulo amado, ¿verdad? Para adquirir el conocimiento interno del Señor, debemos imitar al discípulo amado y reclinarnos sobre su pecho. En griego, reclinarse es estethos, ¿verdad?
Y como ya les decía hace un rato, no solamente es en el pecho, sino en el seno, ¿verdad? Entrar en la intimidad de Jesús para escuchar el pulso del amor trinitario, permitiendo que nuestro corazón quede configurado e inflamado por la sabiduría de Dios. Entonces, ya nos vamos perfilando hacia lo que van a ser las próximas formaciones, pues hablando de ese consuelo al corazón de Jesús, de lo que Jesús a algunos santos en revelaciones privadas les ha hablado de su corazón, Santa Margarita María, mañana que celebramos la Divina Misericordia, Sor Faustina, Santa Faustina, la Beata Concepción Cabrera, por mencionar algunos, pero son hombres y mujeres que han sabido entrar en ese corazón de Cristo y aprender del corazón de Cristo a vivir al modo de Jesús. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva este proceso? Pues a convertirnos y a dejar que el Señor nos convierta en ese manantial de agua viva. Acudimos a Dios desde nuestra sed, reconocer que estamos sedientos, que lo necesitamos, y al encontrarnos con la sed de Cristo, pues el encuentro de mi sed con la sed de Jesús va a provocar el ser saciados, ¿verdad? El que somos llenados hasta la plenitud desde el costado traspasado de Jesús. Y eso nos va a llevar a convertirnos en manantial para otros. Entonces, desde nuestra sed, con la sed de Jesús, en ese encuentro entre mi sed y la sed de Jesús, se da la transformación en manantial. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se cristifica, es decir, toma la forma del corazón de Cristo, convirtiéndose en fuente, en tabernáculo de agua viva para el prójimo. Porque no se trata de convertirnos en fuente y quedarnos con esa agua. Se trata de convertirnos en fuente para derramarnos, para darnos, para entregarnos, porque si no caeríamos en un intimismo, ¿verdad? De decir, sí, Dios, que me llene, que me llene. Fíjense, por ejemplo, a Catalina de Siena le decía el Señor, ¿verdad? Hazte caudal para que yo me vuelva torrente. Entonces, vacíate, ¿verdad? Para que yo te llene, pero ¿para qué? Para que a través de ti llegue a otros muchos más. Entonces, para ir concluyendo, pues eh, tenemos que aprender a mirar, a contemplar al que traspasaron, porque mirando al que traspasaron, mirando a Jesús en la cruz, a este Jesús que entrega el Espíritu en el momento de su crucifixión, pues es reconocer la verdad de la vida, que la mayor sed humana encuentra su plenitud definitiva en el amor inabarcable de Cristo, que ahí encontramos la verdadera fuente y pues tenemos que aprender a dejar nuestros cántaros, ¿verdad? Ya no necesitamos de cantaritos si el Señor nos convierte en fuentes de agua viva. Y bueno, aquí haciendo una síntesis, ¿verdad? Con estos dibujitos, ¿verdad? Pues bueno, encontramos que el corazón de Cristo es la sed que sacia al mundo. Pero curiosamente, una sed que sacia parece algo paradójico, ¿verdad? Pero es solamente porque este tengo sed, que es el anhelo del amor de Dios, es el anhelo de Jesús de cumplir la voluntad de su Padre y salvar a la humanidad, y que está buscando nuestra sed, que está buscando nuestro corazón
como el de la samaritana. Por eso está ahí Jesús con la samaritana. Tenemos esos falsos maridos, esos cántaros rotos, ¿verdad? Y que nos lleva pues a sentirnos vaciados, cansados, buscando constantemente, pero tenemos también esos pozos, el pozo de Jacob, la fe, que pues nos llevan a la conversión, a la alegría, al celo apostólico, para después, pues contemplando el corazón de Cristo, del que brota sangre y agua, pues que también de ahí se convierta en nosotros, en ese manantial de agua viva, para que nosotros podamos seguir siendo para otros esos manantiales, esas fuentes que puedan seguir derramando el agua a la humanidad sedienta que habita nuestro mundo y nuestra historia. Bien, yo me voy a detener aquí, esperando si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, que siempre es muy rico también escucharles, ¿verdad? ¿Con qué se quedan? ¿Qué les provocan estas reflexiones? Que bueno, esto sumando al anterior, vamos a ir haciendo este camino de formación para este año. Telma, Hola, hola, siempre aparezco yo porque lo que pasa es que yo adelante. creo que necesitaría un mes para que todos los días tenga que reflexionar sobre lo que dijiste. Es muy fuerte, por eso nos hemos quedado, me parece, todos en silencio. Es Ujú, muy fuerte. A mí me queda, bueno, especialmente lo último, ¿no? De entrar en la profundidad de Jesús. así es. Ahí me quedo. Ojalá pueda totalmente y ir configurándome con él, pero eso de Juan que se recuesta en Jesús, que en realidad es en la profundidad, en lo más profundo de su ser. Ujú. Bueno, por ahora me quedo con eso, pero necesito un mes, por lo menos. Muy bien, Telma, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Giselle, no sé si hay alguna pregunta en el chat o en Facebook o... Mm, todavía no, padre. Bien. Yo un comentario, padre, Sí, probablemente, y me quedo yo en la situación de lo más difícil, yo creo que para nosotros iniciar en esto es reconocer nuestros cántaros vacíos, nuestros limitaciones tan importantes que tenemos para reconocer nuestra sed primero de una manera importante, porque estamos muy tomados por el mundo, nos tiene muy atrapados. Entonces yo creo que esa es pues, nuestra primer tarea, reconocernos sedientos y reconocer cada uno de nosotros, pues yo creo que sí esos cántaros que nos tienen atrapados. gracias, Lourdes. Pues yo agregar como una invitación, ¿verdad? La Pascua es el tiempo del resucitado, pero es también el tiempo del Espíritu, ¿verdad? El tiempo del Espíritu Santo. Y algunos autores llaman a los Hechos de los Apóstoles el Evangelio del Espíritu Santo, que es un título muy bello, que me parece, porque en los Hechos de los Apóstoles, que ya estamos escuchando en las lecturas de la octava y que seguiremos escuchando a lo largo de la Pascua, pues vemos cómo actúa el Espíritu, ¿no? En la comunidad creyente. Pues yo creo que ahí es donde, a la luz de lo que ahorita decía Lourdes, ¿no? O de lo que ya decía Telma, pues nos queda un mes de Pascua, nos queda un poquito más de un mes, ¿verdad? De la Pascua para seguir profundizando en esto, ¿no? Y reconociendo
como decía Lourdes, pues esos vacíos, esa sed que llevamos en el corazón, ese cántaro vacío que, que anhela ser llenado por Dios, ¿no? Que anhela ser llenado por el agua viva que es el Espíritu. Y bueno, al final, en el libro del Apocalipsis, ya no abarqué esa parte porque me había querido ceñir al Evangelio, pero también el Apocalipsis, que sabemos que es un libro juánico, em, pues justamente se vuelve a hablar del tema de la sed, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, al final, podríamos decir, hay una dimensión escatológica, hay una dimensión de pensar a la vida eterna, pues como ese lugar donde toda nuestra sed será colmada, ¿no? El Papa Benedicto XVI en el Spe Salvi, cuando habla de la eternidad, utiliza la metáfora del océano, ¿no? Esa figura donde dice sumergirnos. Al final estamos hablando de agua, ¿no? Y ese sumergirnos, que hace referencia también al bautismo y que hace referencia también a volver al vientre materno, ¿no? El hijo está sumergido en las entrañas maternas, el hijo está en el vientre de la madre, en esa fuente, ¿no? De hecho, es muy bello que en algunos de nuestros países, cuando la mujer va a dar a luz, se dice, se le rompió la fuente. O sea, el momento en que ya la vida está, que ya no se puede contener, ¿no? Y en esa manifestación de alumbramiento, ¿verdad? Es el momento del nuevo nacer. Digo, yo pensaba al momento de la lanzada como que a Jesús se le rompió la fuente, ¿no? O sea, como que en ese momento, ya no pudiendo contener tanto amor, se abre ese costado, ese nuevo templo, y nace la iglesia. Jesús alumbra ahí una humanidad nueva en ese nacer de la iglesia, de su costado abierto, ¿no? Pero bueno, podríamos quedarnos aquí a seguir profundizando más en esto, ¿no? Pero no sé si hubiera... Ah, hay un comentario acá en el chat que me hicieron llegar privadamente. Lo voy a leer y dice... Em, es válido que se le pida al Señor vivir en su corazón para poder descansar, saciar la sed para llegar a ser fuente. No solo válido, yo diría es necesario pedírselo. Claro que sí, es válido totalmente. Jesús mismo lo dice, ¿verdad? No estamos pidiendo nada fuera de lo que Él nos propuso cuando dice vengan a mí, cuando dice permanezcan en mi amor, cuando nos dice de su interior brotarán ríos de agua viva, no solamente es válido, sino necesario porque Él lo prometió, ¿verdad? Entonces, pues creemos también por la fe, ¿verdad? Que esas promesas que el Señor pues, nos ha hecho son para todos y en la medida de nuestra generosidad que nos abramos a su gracia, pues el Señor las irá obrando en nosotros, ¿no? Pero sí es, repito a la persona que lo escribió, no solamente es válido, sino necesario pedírselo, ¿verdad? Que Él haga en nosotros su obra de esa manera. Padre David, ¿Sí? estoy muy anonadada, sorprendida de la belleza de la sed, de la sed de Jesús, especialmente en la hora de la cruz. Allí en la cruz es cuando se instituye la maternidad espiritual.
y me pregunto a veces de dónde sale esa fuerza en mí, en nosotras, en nosotros, para continuar adelante en esta misión. Y con esta charla, ahora entiendo que proviene del agua que salió de su costado, que nos da esa fuerza vivificante, que no la podemos nosotros comprender con, con nuestro pensamiento racional, sino es del cielo, es algo divino. Como de la sed proviene no solamente la cristificación, pero también principalmente la santificación. Y el saberlo nos lleva a, a poderlo digerir interiormente para que en nuestra oración poder rezar apropiadamente al Padre, que también tiene sed, porque es la Trinidad. Y una vez yo le pregunté al Enrique, Padre Enrique, cuando recibimos la comunión, ¿estamos recibiendo solo a Jesús? Me dijo él, no, recibimos a Jesús, a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo también, porque es la Santísima Trinidad, es el misterio de la Santísima Trinidad. Y al estar en santidad, es estar buscando la santidad, también consolamos a Dios Padre, consolamos también al Espíritu Santo. Maravilloso, como dijo Telma, es para interiorizarlo por las próximas semanas de Pascua. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Y Giselle, yo quisiera agregar también a esto, ¿verdad? Lo que se habla de la inhabitación trinitaria, ¿no? Como esta gracia de que cuando somos bautizados, eh, eh, viene puesto este sello en nosotros, ¿no? De la Trinidad que toma posesión de nuestro ser y que están, es que están y el padre Félix, nuestro fundador, usaba una frase que me gusta mucho porque él nos decía, hagan fiestas sin cesar a cada una de las divinas personas, ¿no? Como esa parte del consuelo, la unión, la transformación, ¿verdad? El padre Félix de una manera más lúdica lo decía con este sentido de hacer fiesta, ¿no? Como de, de estar presente, de estar en relación con cada uno de ellos. Y yo creo que también algo de lo que decías de la hora de la cruz como el origen de la vocación de la maternidad espiritual, hay unos textos, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta, que ella refiriéndose a la Virgen María, le dice que en el momento de la cruz fuiste la primera en escuchar la sed de Jesús. Dice, ayúdanos también a nosotros a satisfacer esa sed de Jesús como tú lo hiciste, ¿no? Y hay una cruz que los misioneros y las misioneras de la caridad utilizan, que es la cruz de la unidad, que es una cruz donde está que Jesús crucificado y María al pie de la cruz, pero dentro de la misma cruz, sosteniendo un cáliz en sus manos, ¿no? Entonces, como esa unión de María con el misterio de la cruz del Hijo y esa madre que escucha del Hijo crucificado el tengo sed. Y esa María que después aparecerá en los Hechos de los Apóstoles en el momento de Pentecostés, porque es también, si bien, como decía la Madre Teresa, la primera en escuchar la sed de Jesús, podemos decir también la primera en recibir pues ese espíritu que el Hijo entrega, ¿no?
que ya lo había recibido en la encarnación, que ella era la llena de gracia, sí, pero es también la primera de los redimidos. Entonces, María como madre recibe, y en esa figura de maternidad mariana, y en esa figura de iglesia madre, de esa iglesia que nace como nueva Eva del costado de Jesús, pues estamos también cada uno de nosotros en el misterio de esta vocación a la maternidad espiritual, ¿no? Que también hemos recibido. Sí, es que es todo un misterio que se forma de todos estos elementos en unidad. David, una Sí, última pregunta, porque se te va a hacer tarde. Este, ¿Podemos entonces decir que Jesús, oyendo lo que dijo Giselle y lo que dices tú ahora, podemos decir que Jesús en la cruz dijo que tenía sed también por almas maternas, ¿no? Por personas que sean su madre de alguna manera? ¿Puede ser? sí, claro, Por almas maternales. Él tiene sed claro, de almas maternales también, por eso nos entrega a la Virgen, ¿o no? Como claro. mamá. Y algo bueno, no me quiero adelantar, ¿verdad? Pero a quien se lo dice con mucha claridad es a la Beata Concepción Cabrera de Armida, utiliza la expresión, ¿verdad? Tengo sed de almas madres, Las ¿verdad? maternas, claro. De almas maternales. ¿Qué es esto, no? O Buenísimo. sea, Claro. es porque cuando el Señor le irá hablando, ¿no? Del tercer amor, que es llegar a Mm, este amor de maternidad, ¿verdad? Jesús le dice, ¿verdad? Que Él desea, ¿verdad? Esas almas maternales, como también le dirá, tengo sed de sacerdotes santos, como a Margarita María Alacoque le dirá que tiene sed de amor, de gratitud y de reparación. mm. O sea, vamos viendo que son como diferentes lados desde donde podemos ver pues esa sed del corazón de Cristo, ¿no? Esa sed del corazón de Jesús que desde la cruz nos comparte, pues para que también la iglesia, y acuérdense lo que les repito constantemente cuando hablamos, como decían uno de los padres de la iglesia, lo que se puede decir de María, se puede decir de la iglesia y se puede decir de cada bautizado. Entonces, en este misterio eclesial, mariano, ¿verdad? Pues ahí estamos cada uno de nosotros también con esta invitación que el Señor nos hace a, a vivir de alguna manera esta maternidad, ¿no? Gracias, muchísimas gracias por todo. Bueno, pues creo que no habiendo otra pregunta, podemos ir concluyendo, pues Último invitarles que, ¿sí? ¿Alguien? comentario, Ah, sí, Carlos, sí, que estoy un poquito oscuro, una disculpa. ajá. Eh, Muy breve, no sé si me puede explicar, como decía Giselle, anonadado con tanto conocimiento y la hermanita la profundidad. Yo encuentro relación de Sor Faustina con en este día de la vigilia la Señora del Señor de la Misericordia, donde brota agua y sangre, de Conchita de Armida, de el nacimiento de este apostolado de María Madre de los Sacerdotes y de Margarita María de Alacoque en la lanzada, donde nace con la lanzada de Longinos, la guardia de honor al Sagrado Corazón. Yo encuentro todo esto relacionado con la sed en el Sagrado Corazón y como guardia de honor en nuestro amor al Sagrado Corazón, pues nuestro lema es ser mansos y humildes de corazón y Ujú. acudir a Él en nuestras fatigas, en nuestras adversidades, todo relacionado con la sed que brota del Sagrado Corazón de Jesús. Así sea, Padre. Gracias. Gracias, Luis Carlos. Sí, efectivamente encontramos una unidad del misterio de Cristo en,
pues en el misterio de su corazón, ¿verdad? Con cada una de estas manifestaciones que, pues, que el Señor nos ha querido ir regalando, ¿verdad? A través de los siglos en estas santas o beatas que ya mencionabas. Y sí, efectivamente, pues todo parte del misterio de la cruz, ¿verdad? Del misterio pascual, donde Jesús desde su corazón pues nos va regalando cada vez un mayor conocimiento, una mayor experiencia, una mayor claridad de los sentimientos de su corazón, ¿verdad? Y bueno, precisamente las próximas formaciones vamos a profundizar también un poquito en esto. Les recomiendo también, digo, aunque todavía falta para el mes del Sagrado Corazón, pero el tiempo pasa rapidísimo, pero leer o releer la Dilexit Nos del Papa Francisco, que fue una encíclica sobre el corazón de Jesús. Y el Papa Francisco, como buen jesuita, nos dejó, ¿verdad?, como testamento espiritual esta encíclica que hace el recuento de toda esta teología y de toda esta espiritualidad del corazón de Jesús. Entonces, bueno, pues ahí también podemos seguir profundizando y como ya bien decía Luis Carlos, mañana, que es la fiesta de la Divina Misericordia, pues seguirnos adentrando en este misterio del corazón de Jesús que lo manifiesta así, ¿verdad? Bueno, pues les agradezco nuevamente la invitación, su atención, su participación y que el Señor nos conceda pues cada día seguir también nosotros profundizando desde la experiencia viva pues en este misterio al que Él nos invita. Pues vamos a pedir al Señor su bendición para que también en nosotros, con nosotros y por medio de nosotros, pues el Señor siga derramando gracias para nuestras familias, nuestras comunidades, para el mundo. Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues para gloria de Dios, nos vemos en la próxima ocasión.